Evangelio de hoy domingo 23 de junio del 2024. En la primera lectura, Dios se manifiesta como dominador de las fuerzas de la naturaleza. En el Evangelio veremos a Jesús mandando a las olas del mar para salvar a sus discípulos. Primera lectura. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Del libro de Job 38, 1, 8 al 11. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo le puse límites al mar cuando salió impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impulsé límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Salmo 107, entre paréntesis 106. Demos gracias al Señor por sus bondades. Lo que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas, negociando el poder del Señor y sus privilegios, en medio del abismo contemplaron. Demos gracias al Señor por sus bondades. Habló el Señor y un viento huracanado, las olas se encrespó. Al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro y Él lo libró de sus gongojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre lo ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. San Pablo nos habla de la vida nueva que Jesucristo nos ha dado. Escuchemos con atención. Segunda lectura. Ya todo es nuevo. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, 5, de 14 al 17. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que vivían ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra de Dios. En el pasaje evangélico que se proclama hoy, Jesús aprovecha la ocasión de aplacar la tempestad en medio del lago para que sus discípulos mediten en el origen divino de su Maestro. Evangelio. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? El Santo Evangelio según San Marcos 4, del 35 al 41. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrechaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, respondió al viento y le dijo al mar: Cállate,
enmudecedor. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Pidamos al Espíritu Santo para que nos ilumine para hacer la reflexión de este Evangelio. El miedo es sensación de que algo o alguien puede dañarnos y que además nos paraliza y provoca que tergiversemos la realidad inadmisible en quienes pretenden ser discípulos de Jesús. Es cierto que es normal tener miedo. Aquellos hombres, aun cuando estaban acostumbrados a las inclemencias del temporal en el lago, tienen miedo, y si bien Jesús aparece comprensivo con su miedo, no se los aplaude, pues ellos deben sobreponerse a este tipo de pavor. Y es que según Marcos, a quien en diferencia de Mateo ubica su relato en estrecha relación con las parábolas del reino, el miedo es uno de los principales obstáculos para construir el reino de Dios. Jesús sabía que si aquellos discípulos eran presa del miedo, les iban a resultar imposible creer en la dinámica modesta pero efectiva del proyecto de Dios. Pues los miedosos quieren, por lo general, resultados rápidos y sin el esfuerzo requerido. El miedo además hace que el discípulo ignore la presencia de Jesús en su vida. Para Marcos, esto no es poca cosa, pues de ignorar la presencia salvadora de Jesús en el propio caminar, automáticamente se pasa a ignorar la presencia de los otros, especialmente de los más pobres. En nuestros proyectos, con razón, el miedo afecta gravemente la fe, pues quien tiene miedo ignora la presencia de Jesús, se comporta como si lo demás no importara y además deja de confiar en sí mismo, lo que según Marcos es uno de los principales obstáculos para que el Señor actúe en la propia existencia. ¿Qué podemos hacer para que desde la perspectiva de este Evangelio superar nuestros miedos? Primeramente, hay que fortalecer nuestra fe y creer en nuestro Señor Jesús. Que no nos pase cuando la tormenta que enfrentaron los discípulos y mientras bajaban con Jesús e iban dormidos en su barca, ellos se asustan y lo despiertan preguntándole: ¿no te importa que nos hundamos? Jesús reprende al viento y ordena al mar: cállate, enmudece, y de inmediato todo se puso tranquilo. Enseguida Jesús dice: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Mientras que ellos, sin salir de su espanto, se preguntan: ¿y quién es este quien hasta el viento y el mar obedecen? Nosotros hemos enfrentado y enfrentamos momentos difíciles en nuestra vida. A veces parece que todo va a terminar mal. Pero si creemos en Cristo, tenemos que mantener siempre viva la esperanza para que toda nuestra vida esté en las manos de Dios. Que nunca cese nuestra oración, porque Jesús es Dios y Él tiene el poder para venir en nuestro auxilio en cualquier momento. Feliz día.